más recurrentes las contestó la directora de Redes y Servicios de Salud, la doctora Leticia Pintos. Empezamos con esta primera pregunta que dice, ¿puedo vacunarme si es que tengo gripe o un cuadro de resfrío o fiebre? Y esto decía. Si una persona está con síntomas, debe guardar el reposo correspondiente por lo menos 3 a 5 días. Otra pregunta que suele realizarse la gente es si la persona tuvo COVID, ¿a los cuántos días debe de aplicarse la vacuna contra esta misma enfermedad? Esto decía la doctora Pintos. Si yo tuve COVID hace un mes, ya puedo vacunarme, y eso es muy importante, que la gente que tuvo COVID se vacune para evitar una recaída, una sobreinfección o una reinfección, mejor dicho. Y también la gente se pregunta si es que ya se aplicó la primera dosis de la vacuna anti-COVID, pero esperando la segunda aplicación se enferma de esta enfermedad. ¿Cuánto tiempo debe esperar? Esto decía la doctora. Y mira que no hay ningún problema, porque la mayoría de las dosis aplicadas en el país son de un lapso de 3 meses. Entonces, si yo tuve COVID al mes o hasta los 2 meses de enfermarme, me puedo aplicar mi segunda dosis cuando me corresponde sin problema. Otra consulta tiene que ver con aquellas personas que toman su medicación habitual todos los días a horario. Si es que deben de suspender los medicamentos para aplicarse la vacuna anti-COVID. Esta es la respuesta. No, para nada. Uno tiene que, al contrario, tiene que tomar su medicación habitual e ir a vacunarse. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que reciben su vacuna contra la alergia, por ejemplo? ¿Deben suspender esta vacuna al coincidir con la anti-COVID? Esto explicaba la doctora Leticia. Igual si te vacunaste tu vacuna, que es para tu tratamiento antialérgico, igual te puedes vacunar contra el COVID sin ningún problema. Y otra pregunta también muy recurrente que insistimos mucho es ¿cuáles son los malestares que puede presentar la persona luego de aplicarse la vacuna? Esto explicaba la doctora Leticia Pintos. Un dolor en la zona del brazo donde se aplicó la vacuna, puede que se ponga un poco rojo, no pasa nada. Dolores de cabeza, hay gente que tiene fiebre, que desarrollan tipo un cuadro medio gripal en las primeras 24 horas, pero eso pasa solo, simplemente el tratamiento sintomático. Y al presentar estos síntomas, estos malestares que pasan, lo mismo la gente se preocupa por las complicaciones. ¿Hay complicaciones graves por la aplicación de la vacuna? Esta es la respuesta. No tenemos hasta ahora registrado ningún caso grave de alguna complicación post vacuna. La pregunta también que se hace la gente es, si ya se aplicó la vacuna contra la influenza, ¿cuánto tiempo después debe aplicarse la vacuna contra el COVID? Y aquí va la explicación de la doctora Pintos. Estamos recomendando 15 días desde la aplicación de la vacuna contra la influenza. Se puede vacunar tranquilamente la gente. Hay gente que se quedó con pérdida del gusto hasta por 3 meses después del COVID. Entonces, no hay ningún problema de que se vacunen. Ya, esa era la respuesta que daba la doctora Leticia Pinto con respecto a la gente que quedó con secuelas. Se curó del COVID, pero quedó con secuelas. ¿Lo mismo se puede vacunar? Decía que sí la doctora Leticia Pintos. Otra pregunta que la gente hace es si debe de comer, debe cuidar su alimentación antes de vacunarse. Aquí va la respuesta. No hay problema de aplicarme la vacuna a la mañana y brindar a la noche. No hay ningún problema. ¿Saben por qué es la recomendación de no beber? Porque se puede enmascarar si tengo algún síntoma. O sea, yo puedo decir, tengo este dolor de cabeza por el alcohol que tomé y es por la vacuna. Simplemente es por eso. No hay ni una contraindicación médica a consumir bebidas alcohólicas o aplicación de la vacuna. Se refería la doctora Pintos a esto de si se puede beber o no antes y después de vacunarse. No hay contraindicaciones, decía la doctora Pintos. Y un punto muy importante que se abordó en la conferencia de prensa tiene que ver con los niños menores de edad de 12 años a 17 con enfermedades de base que deben de recurrir a un especialista, pero no cualquier especialista. Su propio pediatra debe pedir el certificado. ¿Es así o no? Se le preguntó a la doctora Leticia Pintos. En el caso de los niños, solamente van a tener que estar con su certificación hecha por un pediatra
que sepa realmente cuál es la patología. Y eso los médicos son los que van a decidir si su paciente es candidato o no a vacunarse y si le recomiendan o no a la familia a vacunarse a ese niño. De que vayan ya los padres con hijos con enfermedades de base, que tengan algún tipo de patología, que necesiten la vacunación antes que el resto, entonces que acudan ya a su pediatra para tener ese certificado.